Bien, por los motivos de que vamos a terminar eh, pues este capítulo, voy a cortar la grabación y luego pues comienzo una nueva grabación cuando empecemos con el capítulo número 6, ¿sí? Entonces estamos en el capítulo número 5, estamos en la página número 98, la decisión en favor de Dios. ¿Sí? La decisión en favor de Dios. Dejen afino garganta. Digo que me la he pasado hablando todo el día, por eso les digo. Pues bien, vamos a comenzar. A ver si ahorita se conectan las demás personas. Dice, la decisión en favor de Dios. ¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de Dios? ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de Él? ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Él? No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues Él cuida de ti. Él cuida de ti porque te ama. Su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado, debido a que estás a su cuidado. No puedes elegir excluirte de su cuidado, porque esa no es su voluntad, pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de éste en beneficio de todos los que él creó mediante él. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aceptamos precisamente ese cuidado que él tiene o que nos está ofreciendo hacia nosotros, no solamente lo estamos aceptando para nosotros, sino lo estamos aceptando para la humanidad en sí, ¿ok? Ya sé, suena así como muy ambicioso este discurso, ¿sí? Pero en realidad eso es lo que sucede. En el mundo tiene que haber, como en todas las cosas, un equilibrio. Y en nosotros también debe de existir precisamente ese equilibrio. Cuando nosotros no tenemos ese equilibrio, pues entonces comienza el caos, ¿sí? Entonces, como nosotros nos queremos hacer responsables de nosotros mismos, de no pedir ayuda, porque somos muy berrinchudos, muy egocéntricos, ¿sí? Muy soberbios, pues entonces yo le digo a el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Aquí el único que rifa, apaña y controla, pues soy yo, ¿sí? Entonces te me haces tú a un lado, ¿sí? Entonces que yo me voy a hacer, eh, yo me voy a cuidar a mí mismo, yo me voy a hacer cargo de mis situaciones, de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero ya sabemos qué es lo que sucede cuando nosotros nos ponemos de esta forma, de esta manera. Todas las cosas, por ejemplo, que nosotros hemos experimentado hasta ahorita, pues no que hayan salido propiamente bien, ¿verdad? Decía Tania hace algunos momentos que precisamente dice, bueno, el curso de milagros aparece precisamente cuando más lo necesito. Y yo creo que para todos ha sido muy similar, que para todos ha aparecido el curso de milagros cuando más en el fondo de nuestras vidas nos hubiésemos encontrado, ¿sí? Y o de alguna situación en particular, no necesariamente que estemos tocando un gran fondo, ¿sí? Que estemos prácticamente como en la ruina total, o quizás sí, ¿sí? Y le llamo ruina total, pues no sé, viene la parte emocional, económica, mental, o incluso en la parte espiritual, ¿sí? Entonces, pues así es o de esta manera es como Él nos cuida, como Dios nos cuida, como el Espíritu Santo cuida de nosotros, como Jesús a través precisamente de los milagros también cuida de nosotros y nos va guiando poco a poco para que todo esto resulte
de una manera benéfica, como les digo, no solamente para nosotros que somos los estudiantes, sino incluso para aquellos que ni siquiera lo son, ¿sí? También ellos se ven prácticamente beneficiados. Entonces, en tu caminar, tú eres básicamente como si fueses una pequeña luz en el mundo y vas precisamente derramando todas esas bendiciones de las cuales tú has obtenido precisamente por la práctica del curso de milagros, ¿sí? Este no es nuestro objetivo, claramente está, ¿sí? Ese no es nuestro objetivo de ir así como que derrochando la belleza, ¿no? O sea, de la misma forma es como derramando toda esa belleza o derramando todos los milagros. No, no ese es el objetivo del curso, ¿sí? Sin embargo, simplemente esto sucede por la única y sencilla razón de que estamos completamente dispuestos a realizar lo que el Espíritu Santo nos indique en el momento que lo indique, ¿sí? Entonces, no podemos excluirnos y no podemos excluir a nadie de esta que es la voluntad de Dios, ¿sí? De cuidar precisamente de todos nosotros. Entonces, les digo, todo mundo va a resultar precisamente beneficiado. Muy bien, pues De, entonces, eh, perdón. Pues de eso dime, hablaba dime. justamente la lección 154, ¿no? Dice, me encuentro, es que por lo que estás diciendo me Sí, recordó a lo que ya había leído. sí. Dice, me encuentro entre los ministros de Dios. Es Ah, claro. justamente eso, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Mm. O sea, me encuentro precisamente entre los ministros de Dios, ¿sí? Entonces decía precisamente que cuál era la diferencia, o nos hablaba acerca de cuál es la diferencia de la persona que da el mensaje de Dios y la persona que da el mensaje de la mente, ¿sí? Entonces, dice, el primer requisito es que aceptes que el mensaje es para ti como mensajero, ¿sí? Que aceptes que el mensaje es para ti, que no se le está dando este mensaje a nadie más que a ti, pero que a través de ti, entonces ese mensaje, pues obviamente se va a repartir a los demás. Y A mí me obviamente gustó mucho también, esta parte, ¿mande? Dime. perdón, te escucho. Ah, te decía precisamente, No, decía, a mí me gustó. andamos como un poquito desfasados, creo. A ver, dime, dime. Nada, Alex, continúa, perdón. No, ahora me dices. Lo puedes decir, lo puedes Fíjate decir. que me gusta mucho esta parte que dice, Él necesita nuestra voz para poder hablar por medio de nosotros. Sí. Necesita nuestras manos para que reciban sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que nos conduzcan allí donde su voluntad dispone, de forma que ellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Ujú. Esto me pareció muy hermoso. Así es, ¿sí? O sea, digo, al Finalmente final, somos un vehículo, ¿no? exactamente. El cuerpo es así como, de alguna forma, el Espíritu Santo entrega su mensaje a través precisamente de los que estamos dispuestos a hacerlo, ¿sí? Los que no ponemos, pues, ninguna resistencia. A más de alguna persona, por ejemplo, yo le he dicho, bueno, pues, ábrete un grupo, ¿sí? No, pero es que no estoy listo, ¿sí? O sea, nunca vamos a estar listos. A final de cuentas, o sea, si la mente interviene, la mente es la que no está jamás lista para hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, la mente es la que pone la resistencia. El curso de milagros no se aprende hasta que se enseña. Así se las pongo de fácil, ¿sí? El curso de milagros no se aprende hasta que se enseña, porque precisamente a través de la voz que nosotros vamos a llevar a los demás, estamos aceptando primeramente lo que viene siendo o lo que nos da el curso para nosotros, ¿sí? O sea, lo estamos aceptando, entonces ese mensaje ya es para nosotros. Entonces,
Cuando yo acepto este mensaje que es para mí, pues entonces en automático, como dice precisamente en la lección número 154, en automático entonces me vuelvo el portador de la voz de Dios. Pero también reconozco que no soy yo el que da el mensaje, ¿sí? O sea, eso lo tenemos que tener bien, bien claro. No se trata, por ejemplo, de un yo-yo, ¿sí? No, es que yo esto, yo lo otro, yo, ¿sí? Es válido, sí, de repente lo es, pero digo, el pasarte, por ejemplo, toda una sesión, por ejemplo, toda una reunión hablando de cómo lo he experimentado, sí, o sea, pues prácticamente se perdería el mensaje debido a que es la mente quien lo está entregando. Y ahí es prácticamente cuando yo me vuelvo una persona egocéntrica que solamente hablo de mí, pues entonces el mensaje del Espíritu Santo se pierde, porque no lo estoy reconociendo como la fuente de ese mensaje. ¿Sí? Entonces solamente el mensaje sale de mi mente y entonces pues no soy más que el portador del mensaje de la mente, mi mente. ¿Ok? Entonces tengamos precisamente esa parte en cuenta y si alguien pues busca o quiere regresarse a la lección número 154 pues hágalo, ¿sí? Para que vea exactamente de lo que hablamos acerca de los mensajeros de Dios, ¿sí? Pues muy bien. Alex, perdón, tengo una Sí, duda. dime. A Claro que ver sí. si la puedo plantear. Muy bien. En el de si me defiendo he sido atacado, a mí me hizo match ese día. A lo mejor no va muy, bueno, pues todo va de la mano, ¿no? Sí, Pero yo tiendo mucho, y ya lo hemos visto de hecho, sí. pero como que en esa ocasión me hizo más ruido porque yo tiendo mucho a defenderme. Ujú, Y no sé si es en parte la parte del control, sí. que tengo como mucho eso de querer controlar las cosas y cuando no salen, ajá, Ujú. pues como que mi Tu ego se emboto, pone ¿no? Chucky. Sí, un poco. Este, y también es la parte de cuando suceden situaciones que a lo mejor no me corresponden, Sí, pero, pero al final a ver, voy a poner el ejemplo, no sé, recoger la casa, ¿no? O sí. sea, pues no me corresponde a mí ciertas cosas, pero al final es donde yo vivo y si no se hace, sí me influye. Ok. Entonces, si peleo, pues ahí salgo yo pues mal, ¿no? Ujú, Pero si me quedo y luego tiendo a hacer las cosas, las hago, pero con coraje, entonces pues también salgo mal. sí. Entonces, ¿cómo ahí busco la paz sin caer en ese coraje? Porque luego me tiendo como a enojar mucho, como en votar, digo, y no voy a decir nada. Como aparte yo tiendo a decir mucho las cosas cuando no las digo, como que me las quedo, pero en una forma de coraje, no Sí. como ok, no las digo por paz, por mi paz mental. Ok. Sí, mira, prácticamente nosotros podemos volver espiritual cualquier tarea o cualquier acción, ¿sí? Nosotros prácticamente, como dice la lección, o sea, tendemos mucho a defendernos, ¿sí? A sentirnos atacados y luego defendernos, ¿ok? Ujú, Entonces, esa es prácticamente algo que la mente es experta en hacer. La mente es experta en buscar precisamente los instantes o los momentos donde estamos siendo atacados para contraatacar, ¿sí? Sin embargo, esto es inexistente. Para el espíritu no existe el ataque. O sea, Dios no se siente ni ofendido, no se siente ni atacado, no se siente eso le llevaría prácticamente a sentir un miedo a él, lo cual es inexistente para él, ¿sí? Entonces, prácticamente, si tú estás cumpliendo, digamos, como con tus labores del hogar, eh, si de alguna forma, por ejemplo, entra en juego la buena comunicación, y si tú estás precisamente aportando algo, entonces ese aporte, por ejemplo, que tú estás dando, no tienes en lo absoluto por qué sentirte que te están atacando. Si, por ejemplo, tú dejas de hacer tus labores y luego te dicen, ¿sabes qué? Es que no lo hiciste. O
de repente alguien las deja de hacer y entonces tú dices, chin, pues ahora me va a tocar a mí hacerlas, ¿sí? Entonces, de esta manera, por ejemplo, cuando tú, eh, cuando tú, por ejemplo, estás actuando desde la conciencia, entonces tú puedes volverlo como un acto de amor lo que tú estás haciendo y lo haces prácticamente desde el amor, no desde el renegar, por ejemplo, de que alguien no lo hizo o alguien me mandó cuando de repente no soy yo la que debió de haberlo hecho, ¿sí? Entonces, como te lo comento, o sea, nosotros podemos espiritualizar absolutamente todo, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en esto de las labores domésticas o de las situaciones o que se dan en una casa, normalmente no son equilibradas, ¿eh? Normalmente siempre alguien termina de hacer más, ¿sí? Como un acto de amor. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer, tú tienes una mamá, la mamá hace todo por ti, pero de repente no te está diciendo todo lo que ella tiene que hacer para que tú estés bien, ¿sí? Entonces, a pesar de que tú no sabes lo que ella tiene que hacer para que tú estés bien, pues entonces simplemente lo tomas como pues, ya apareció aquí el dinero, ya apareció la comida, ya apareció el pan, ya apareció así como todo como por arte de magia, ¿sí? Pero como te digo, eso simplemente se hace por el amor. Esto obedece prácticamente a un orden del amor. El orden del amor dice que nosotros debemos de dar, ¿sí? Y debemos de tomar. Entonces, esto tiene que ser equilibrado. Pero si tú, por ejemplo, o alguien da un 60 y tú das 40, todavía se considera dentro de lo normal equilibrado. Lo anormal, precisamente, y cuando nosotros nos vamos a cansar de este dar y tomar y va a formar precisamente un desequilibrio, es cuando nosotros, por ejemplo, damos un 10 y a nosotros nos dan un 90. Entonces, esto, a pesar de que nosotros somos las personas a quienes se les está dando, entonces va a formar un desequilibrio. Y esas relaciones simplemente tienden a romperse. Ahora, por ejemplo, ¿qué estoy yo haciendo? ¿Qué estoy yo aportando? Sabes perfectamente, por ejemplo, y yo creo que todos lo sabemos, aquí hay más de una ama de casa, ¿sí? Que en una casa los quehaceres domésticos sobran. Que en una casa, por ejemplo, siempre hay algo que hacer, siempre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que de repente, y esto lo digo también por mera experiencia, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita, este es parte de mi trabajo, aunque estoy compartiendo algo que me gusta, de cualquier forma, se invierte tiempo, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, y en muchas ocasiones es como, ¿sabes qué? Como algo rápido, dejo mi plato, mi regadero, porque digo, es para mí más importante traer precisamente esa parte económica a casa en lugar precisamente de recoger mi plato, ¿sabes? Porque es prioridad. Sin embargo, por ejemplo, como yo convivo con mi hijo, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Pues entonces mi prioridad es esta. Quizás no voy a poder recoger un plato aquí. Dije, pero en una casa siempre hay cosas por hacer. Entonces creo que tu labor es por lo menos ayudarme precisamente a recoger, aunque yo sé que yo fui el que hizo todo este relajo, ¿sí? Pero yo creo que si cooperamos, precisamente, o sea, dejo mi regadero, hago lo que tengo que hacer, entonces ahora como que ya se va coordinando absolutamente todo mejor, entonces bajo y ya la cocina está limpia, pero esto no quiere decir, por ejemplo, que cuando yo tenga la oportunidad de hacer algo por él, o sea, obviamente que lo voy a hacer, incluso lavar un plato, ¿sí? Que yo no ensucie. Entonces, se va formando precisamente este orden entre el dar y tomar. ¿Sí? Entonces, ahora, por ejemplo, no es que él se sienta atacado precisamente por el motivo de que yo dejo cosas ahí o que yo me sienta atacado porque también él las puede dejar.
¿sabes qué? Ya se me hizo tarde, me tengo que ir a la escuela. Entonces, digo, ok, está bien, lo entiendo. Entonces, tengo la oportunidad, lo hago, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente, como te lo vuelvo a repetir y volviendo básicamente al tema, es una situación de amor, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, nos entregamos? O déjame decírtelo de otra manera. ¿O es que acaso, por ejemplo, nosotros podemos ser más condescendientes con las personas que no viven en nuestra casa que precisamente con las que vivimos? Normalmente nosotros tenemos una situación en casa que, que nos atañe. Es decir, nosotros normalmente tendemos a generar mayormente o más maltrato hacia las personas que sabemos que nos pueden soportar, que no les queda otra opción prácticamente, ¿sí? Es decir, pues yo vivo contigo en esta convivencia, entonces sé que lo puedo hacer, porque tú sabes cómo soy yo, ¿sí? Y yo sé cómo eres tú. Pero cuando llegan personas externas, entonces como que nos volvemos más buena onda. Como que dice, ah, no, mira, lo hago por ti o lo ofrezco por ti, ¿sí? Entonces les digo, prácticamente en esto, pues generar precisamente un equilibrio de esta forma y de esta manera. Y el hecho de no sentirnos pues precisamente atacados debido precisamente a que el espíritu, si nos mantenemos ahí, jamás se va a sentir atacado. Tania, dime. Fíjate que yo era muy enojona hace algún tiempo y realmente hace muy poco, unos 3, 4 semanas, fui a un temazcal y ahí estaba platicando el chico que estaba corriendo el temazcal y me estaba diciendo que el dueño del espacio le prestaban el lugar y que de repente le dijo, oye, ¿sabes qué? Es que tú dejaste mucho tiradero aquí y pues yo te pido que lo recojas, ¿no? Y él dijo en ese momento, me quedé pensando y me enojé. Dijo, pero luego recordé que el que se enojó fue mi ego y se me quitó. Y dije, wow, es cierto, el que se enoja es el ego. Entonces, él, pues obviamente bajó, le bajó al carácter pues le puso humildad y fue como esa parte de reconocer, no, pues sí, ¿no? Pero, y ahí me hizo mucho clic el saber que muchos de los enojos que yo hacía era mi ego, ¿no? Sí, Porque pues sí, o sea, es esa parte de la lucha, de estar peleando, cuando fue esa lección de me defiendo de qué me defiendo si soy atacado, pues me di cuenta en realidad que era mi ego el que me ataca para yo sí, poderle contestar a mi hermana, a mi mamá, a mi marido, entonces me defiendo inmediatamente, espérame, o sea, ¿por qué? Si yo y mi ego sale inmediatamente a defenderse del ataque que me está haciendo. sí, Entonces, pues sí me sirvió mucho ese ejemplo y el ser un poco humilde y reconocer, pues desde el amor, esa parte de que a lo mejor yo puedo hacer algo y no enojarme, porque también entre el amor propio, sí. si me enojo, pues a dónde va todo ese enojo, ¿no? Mira, yo tengo una pregunta que normalmente me hago, ¿sí? Cuando suceden este tipo de situaciones y la pregunta es, ¿qué haría Jesús en estos momentos? ¿Sí? ¿Qué haría Es Jesús? maravilloso. Así, nada más, ¿sí? Y entonces esto me hace caer precisamente en mi centro nuevamente. Yo creo que Jesús perdonaría. Yo creo que Jesús lo haría. Yo creo que Jesús, o sea, me imagino lo que puede llegar a ser. Cuando nosotros no entendemos precisamente esta parte de las proyecciones, de cómo nosotros estamos proyectando el enojo que sentimos contra nosotros mismos, que nosotros somos los que nos atacamos a nosotros mismos y que no entendemos precisamente esta parte de esa proyección, ¿sí? El ego simplemente se está proyectando constantemente, pero se proyecta en conflicto, ¿sí?
Entonces, al ego proyectarse en conflicto y yo no entenderlo, entonces voy a ver precisamente como que algo externo a mí me está haciendo daño o alguien o algo externo o alguien externo a mí me está tratando de atacar. Y aquí es donde precisamente voy a brincar, ¿no? Voy a precisamente a no sentirme bien, me voy a enojar o incluso me voy a entristecer, qué sé yo, ¿sí? Entonces, al final de todo, si yo no entiendo que la pregunta que necesito hacerme yo es, ¿qué estoy haciendo yo en mí para proyectar lo que estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy proyectando de esta forma? ¿Cómo me estoy haciendo daño a mí misma? ¿Cómo o qué enojo tengo contra mí misma que tengo que proyectarlo fuera de mí? ¿Sí? Todas las situaciones, absolutamente todo nos lleva precisamente a conocernos a nosotros mismos. Esta es la parte espiritual que les comentaba. No hay mayor espiritualidad que conocernos a nosotros mismos. Con todo y proyecciones, ¿eh? Porque al final de cuentas, a mí no me va a gustar cuando, si yo estoy proyectando precisamente, pues una persona que llega y me agrede, ¿sí? En medio de una clase, ¿sí? O sea, no me va a gustar. Sin embargo, yo tengo que entender que yo tengo que, para poder solucionar eso, lo tengo que buscar en mí precisamente. Nosotros recordemos que nos hemos vuelto seres con percepción, cuando en realidad somos seres creadores. Entonces, al nosotros formarnos como gente que percibe, pues entonces precisamente voy a percibir que algo externo a mí me quiere atacar. Ahora, por ejemplo, si recordamos o si no has visto precisamente las primeras lecciones que dice, nada externo a ti puede hacerte daño porque no existe nada externo a ti. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, todo lo que tienes que buscar, búscalo en ti. Si es enojo, si es tristeza, si es ataque, porque yo te recomendaría, por ejemplo, que cuidaras mucho tus diálogos internos, ¿sí? ¿Qué es lo que te dices? ¿Qué es lo que tú te dices que te enoja a ti misma? ¿Sí? Entonces, ahí vas a encontrar, pues, muchas de las respuestas que estás buscando. ¿Sí? Pero todo es una proyección de nosotros. Y Dios prácticamente nos pone, ahora por ejemplo, que somos sus estudiantes, nos pone en las situaciones para que nosotros podamos ver más seriamente, de una forma más profunda, qué es lo que yo necesito que trabajar. ¿Sí? Entonces, digo, la verdad es que yo creo que Tania, ni tú, Valeria, o sea, han sido las únicas personas, por ejemplo, que han crecido. Yo me considero también dentro de estas personas que he crecido precisamente con este enojo, con este coraje, de todo me enojaba. Prácticamente yo creo que he de haber tenido tu edad, Valeria, entonces todo, absolutamente me enojaba todo. Sí, me decían mi alma y ya estaba enojado, o sea, como que, bueno, ¿y por qué? Bla, ta, ta. Entonces, el chiste era rebatir absolutamente todo, ¿sí? Y luego te vuelves un letrado, ¿sí? O sea, comienzas a leer un montón de cosas para rebatir, no para aprender, ¿sí? Entonces, empiezas a leer, empiezas a practicar un montón de cosas para siempre tú tener la razón y poder rebatir precisamente todo lo que te digan y responder con cosas lógicas y cosas que tengan fundamento para que nadie te pueda decir absolutamente nada. Bueno, eso era lo que yo hacía. Dime entonces qué parte de mí, si el espíritu, el ego, era precisamente quien hacía todo este asunto, ¿no? De ser el más chipocludo, ¿sí? Ante la demás gente. Entonces, eso te lleva precisamente al perfeccionismo, te lleva a siempre querer tener la razón, ¿sí? A que si alguien, por ejemplo, te debate algo, pues entonces simplemente lo tomas como un ataque. Ah, y no se diga, cuando las demás personas o cuando te encuentras
a alguien que es como tú, porque te va a debatir, te va a poner en tu lugar y entonces te va a dar argumentos sumamente válidos. Y aquí simplemente te puedes sentir precisamente atacada, ¿sí? O en mi lugar, por ejemplo, era como yo me sentía. No, tú no tienes la razón y entonces, pues, lees más, estudias más. Pero al final de cuentas, por ejemplo, esto es mucho desgaste emocional, mucho desgaste mental. Eh, el curso de milagros también nos dice, ¿quieres ser feliz o tener la razón? ¿Sí? Entonces, pues si alguien tiene la razón, ¿sí? O sea, está bien, no pasa absolutamente nada. Ya quizás la vida me va a dar la oportunidad precisamente de ponerme en un lugar donde yo pueda precisamente mostrar la razón que yo quería explicar en su momento. Y si no me la da, también está bien. Hay muchas cosas más importantes en que emplear el tiempo, ¿sí? Todo menos eso. A final de cuentas, le hago daño a mi mente, le hago daño a mi cuerpo y por ende le estoy haciendo daño a mi alma y a mi espíritu, ¿sí? A mi espíritu porque simplemente no me doy el tiempo ni la oportunidad de realmente conocerlo. Estoy, por ejemplo, o puedo vivir muchísimo más entretenido en tratar de, como te dije hace unos instantes, de tener la razón y trabajar para que eso sea verdad. Y solamente es parte de mi propio ego. ¿Vale? Pues muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vale? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, más bien la pregunta es, Pero ¿vale? sí. Así que digas todo perfecto, no, ¿verdad? Pero sí. No, vamos aprendiendo, ¿eh? O sea, esto no se aprende de la noche a la mañana. Esto simplemente se va practicando, ¿sí? Hace algunos instantes, por ejemplo, pues llegó una persona que había recientemente perdido a un hijo, ¿sí? Y es exactamente lo mismo, es ir practicando día a día, pero de una forma más presente, más consciente, más entregado al instante santo o al momento presente, ¿sí? Pero yo para esto, por ejemplo, eh, yo sugiero, por ejemplo, un ejercicio, ¿sí? Por ahí, no sé si les he mandado y si no se los voy a mandar, se los puedo mandar de nuevo. Precisamente una oración que va para el Espíritu Santo, que dice así. A ver, déjeme. mm, porque siempre que buscan las cosas nunca las encuentran. Como que la vida se encarga. A ver, allá. Ay, Alex, yo tengo una pregunta. Oye, no me pregunto, no, perdón. Dime, está Este, bien. yo, por ejemplo, o sea, sí he sentido que sí he cambiado como que este diálogo interior, pero también me tiendo a obsesionar mucho con las cosas. O sea, por ejemplo, con las frases. En especial hay una que es, cuando me siento mal, ¿de qué? Me siento mal. Y constantemente estoy repitiendo, me siento mal. Y luego otra parte de mí, con ese diálogo interior, ya ver, vale, tranquilo. O sea, también me he tratado de hablar más bonito porque siempre soy como mi mayor, Ah, exactamente, era lo este, que te comentaba. ajá. Y como que está como que esas dos constantemente diciendo, no, me siento mal, y yo, a ver, tranquila, es esto y esto, pero como, o bueno, pues es entrenando, ¿no? Lo que estás diciendo, de que es paso a paso, poco a poco, ir quitando, desplazando a esa persona que dice, me siento mal por la de, estás bien, solo Sí. es momentáneo. Mira, nosotros normalmente tenemos precisamente como un narrador de nuestra vida, que es el ego, y tenemos la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros precisamente tratamos de encontrar esta voz que habla por Dios, el ego nos va a aturdir prácticamente. O sea, va a comenzar a hablar, a decirnos un sinfín de cosas, precisamente para que tú desistas de tus prácticas. Si nosotros no ponemos un control en nuestra mente y la paramos de tajo, entonces esto va a generar mucha ansiedad en nosotros.
¿sí? Porque va a generar muchísimo ruido y este ruido va a generar mucho caos dentro de nosotros, en nuestra mente. Entonces, como hay tal aturdimiento en mi mente, las decisiones que vaya a tomar o que tome no van a ser, por ende, las correctas, ¿sí? Porque hay mucho ruido en mi cabeza. Entonces, de aquí que, por ejemplo, nosotros necesitamos que distinguir cuando estoy escuchando la voz de Dios a través del Espíritu Santo y cuando precisamente estoy escuchando la voz del ego, ¿sí? Les acabo de mandar precisamente este, esta oración que normalmente les digo, yo les sugiero que cada que la mencionen o que les suceda algo en su mente por lo cual ustedes no estén entendiendo absolutamente nada, pues entonces simplemente que pongan una pequeña marca en un papelito, en una tarjetita como esta. Entonces van marcando una, dos, tres, cuatro y cinco, tachan una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿De qué se trata este ejercicio? Se trata de que seas consciente de lo que estás pensando en el momento que lo piensas. Esto te va a regresar al momento presente. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer, por ejemplo, como estas pequeñas tachitas, así como, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cada de que yo me encuentre precisamente pensando en una situación en específico, pero que no sea lo que yo estoy queriendo, entonces pongo en mi papelito una tachita y a continuación rezo esta oración o la digo, Espíritu Santo, te entrego esta situación, cualquiera que ésta sea, porque no entiendo nada y te pido expiación, porque esto que estoy proyectando no me da la paz. Explícamelo, por favor, para entender, aprender y poderlo trascender, ¿sí? Y trascenderlo. La trascendencia de la información es la integración de la información en mí. ¿Sí? La información simplemente, la información no va a desaparecer, pero yo tengo el poder sobre mi mente de no permitir que una información controle mis decisiones y o controle mi vida, ¿sí? De esto se trata prácticamente el curso de milagros, de ir encontrando respuestas para las preguntas que el ego está haciendo. ¿Sí? El ego, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos este tipo de prácticas, ¿tú crees que el ego se va así como que cruzar de brazos? Te va a decir, ah, ok, sí, bueno, ay, perdón, perdón, espíritu, es que me metí en lo que no me importaba. Pues no, o sea, aquí es donde precisamente el ego va a contraatacar al espíritu, donde el espíritu lo va a voltear a ver y dice, así como que, ay, niñito, ¿sí? Ya, ok, sí, está bien. Déjame a mí en lo mío, tú dedícate a lo tuyo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener la plena confianza de que realmente estamos siendo escuchados. Pero no permitas que un pensamiento te aleje de tu espíritu ni del Espíritu Santo, porque si esto simplemente sucede, entonces mayores problemas y conflictos en tu vida se avecinan, ¿sí? Entonces, esto tenlo en cuenta. Además, digamos, por ejemplo, como estudiantes que nosotros somos, ¿sí? Y esto va precisamente para todos. El Espíritu Santo ya no se aleja de nosotros, ¿eh? Nos dice, a ver, hey, a ver, acabas de hacer esto, entonces requieres expiación. Bueno, pues entonces déjame rápidamente, te hago vivir algo que te haga entrar en esa razón. Es decir, o sea, si tengo una deuda, ¡fum!, rápidamente aparece la situación donde la deuda es liquidada, ¿no? ¿Para qué? Para no tener mayor preocupación en mi vida, para no seguir cargando con situaciones que verdaderamente no me van a beneficiar absolutamente nada en mi práctica. Tengan en cuenta lo que les acabo de decir, ¿eh? Porque si, por ejemplo, vamos a suponer, yo tomo un peso, pues entonces muy, muy probablemente a mí se me pierdan dos. O se me pierda algo que verdaderamente es muy querido para mí, ¿sí? En pago precisamente de lo que yo acabo de hacer. ¿Sí? Y les pongo este ejemplo
porque digo, es algo como muy palpable para todos nosotros, pero así cualquier otra cosa, ¿eh? Entonces, de lo que se trata prácticamente aquí es de aligerar nuestra carga, siempre, sí o sí. ¿Ok? Entonces, necesitamos nosotros que entender que esto nos puede pasar y nos va a pasar y que va a ocurrir. Pero precisamente para esto es para lo que tenemos la frase que les acabo de enviar. Y que esta frase, que al final, por ejemplo, de la página número 99 ahí en su libro, que es lo que casi estamos a punto de leer, ahí viene precisamente otra oración, muy similar a esta, ¿sí? Nada más que está un poquito más larga, pero cualquiera de las dos oraciones las podemos repetir, ¿sí? En el caso de la frase o de la oración, por ejemplo, que viene en el libro dice, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer con esto? Pues simplemente dar la apertura a que el Espíritu Santo se haga cargo de todas mis proyecciones, de lo que no me gusta en mi vida, de lo que voy proyectando y que me genera pues todas estas emociones que no son gratas, ¿no? O todos estos sentimientos de ansiedad, de depresión, ¿sí? De enojo, de todas estas emociones, ¿sí? Bien, Valeria, Sí, gracias. ¿cómo vas? Te veo ansiosa, ¿eh? Lloré. Muy Vamos bien, bien. qué bueno, digo, bueno, es el mensaje del Espíritu Santo, entonces. Tania, dime, no te escucho, Tania, dime. Listo. Esta parte se me hace a mí sumamente importante, Alex, porque si bien, y me pasó, fue muy, muy claro, estaba dormida y de repente me desperté y mi ego empezó a molestarme con pensamientos, o sea, atacarme, ¿no? Sí, De, pues, situaciones. Y entonces en ese momento yo dije, Espíritu Santo, te entrego esto porque yo no puedo. Te juro que inmediatamente se fueron mis pensamientos y me dormí tan profundamente y deliciosamente que dije, wow, o sea, sí funciona. Ahí empecé yo como a probar esta parte que es la expiación sí, justamente, ¿no? Con así lo es. que no puedo, se lo entrego y de verdad es muy simple porque hasta lo más simple, entrégaselo y hace, es maravilloso. Sí, o sea, la entrega y sobre todo la fe que nosotros podamos tener en la entrega. Ahí vas poniendo en Cuando, práctica esto. cuando nosotros practicamos la fe, eventualmente vamos a tener certeza, ¿sí? Entonces, la fe se convierte en certeza, dado que el Espíritu Santo, Dios, no fallan, de verdad. O sea, si yo pongo precisamente todo en manos de Dios, y como les he dicho, o sea, esto no significa que yo no vaya a hacer absolutamente nada, ¿sí? Significa que yo solamente voy a hacer lo que humanamente puedo hacer, ¿sí? Eh, y bien, bueno, a final de cuentas, todo se trata precisamente de ir encontrando en todas las decisiones y en todas las acciones que yo vaya tomando en mi vida, precisamente mi propia divinidad. Y con ello, encontrar precisamente esa divinidad que ya está ahí, esa Trinidad que pienso o que siento que está fuera de mí, pero que estoy completamente errado en este concepto. ¿Sí? Entonces, yo no estoy separado de Dios,
Yo no estoy separado de mi ser, de mi espíritu, no estoy separado de ningún maestro en el que tú puedas creer, de ningún santo en el que tú puedas tener tanta fe. No estoy separado, ¿sí? Jesús nos ve prácticamente como sus hermanos, ¿sí? Él se define a sí mismo como un hermano mayor o como un amigo mayor, un amigo, por ejemplo, que ha cruzado, ha ido, ha venido, entonces conoce el camino. Es como si fuese nuestro guía de turismo para llegar hacia el Padre, para llegar precisamente a esa fusión, el cual precisamente él tuvo cuando se iluminó. Cuando nosotros, bueno, nosotros aquí terrenalmente acabamos de pasar la cuaresma. Ahí es donde Jesús prácticamente se ilumina, ¿ok? Cuando todo lo que él había aprendido, entonces tiene que lograr precisamente este cambio químico en su cuerpo, por eso deja de comer, entra en catarsis, porque nosotros, por ejemplo, cuando no comemos, no bebemos, pues vamos a sentir que nos estamos volviendo locos. Vamos a pensar, a disvariar cuando no dormimos, cuando no tomamos, cuando no bebemos, cuando no comemos. Entonces, imagínate, por ejemplo, llevar el cuerpo a ese extremo. Y si nosotros, por ejemplo, nos pasa o nos sucede esto, cuando nosotros no comemos, nos saltamos una comida y ya está, estamos que pues prácticamente, la del trapito, cuando prácticamente estamos, sí, que nos saltamos una comida, uff, o sea, es como nos ponemos como Hulk, ¿sí? Ahora imagínate, o sea, todos estos días que todavía hoy en día también existe este tipo de prácticas, pero ya no, la gente ya no deja de comer tanto. Si a lo mucho 3 días, 4 días, 5 días, ¿sí? Los indios, por ejemplo, los de Norteamérica, practicaban o tenían este tipo de práctica también. O sea, los iban, los dejaban 5 días o 2 semanas, ¿sí? Sin comer, sin dormir, sin beber. Y luego iban a ver si todavía estaba la persona, ¿sí? A ver si todavía vivía. Entonces, esto era lo que los iba precisamente preparando. Pero hay un temple del espíritu. A nosotros se nos ha puesto todo en charola de oro y plata. Todo. O sea, en otros tiempos, por menos de lo que aquí estamos hablando, ya nos hubieran quemado, nos hubieran, ¿sí? Nos hubieran excomulgado, nos hubieran, o sea, perseguido, ¿no? Y ahora no, o sea, tenemos precisamente como toda esta apertura para entonces nosotros poder tener esta práctica libre, pero no lo hacemos, ¿sí? O sea, no lo hacemos. O sea, al final de todo, pues siempre estamos precisamente haciéndole caso al ego. Siempre tenemos otras cosas que hacer. Siempre hay algo más importante que resolver, pero difícilmente le damos precisamente la oportunidad al Espíritu Santo que lo haga por nosotros. Pareciera como si este tipo de prácticas fuera como un lavado de cerebro. Cualquier persona que no conociera y que entrara en estos momentos, pues pensaría, no, estos cuates, o sea, les están lavando el cerebro, ¿sí? O los están haciendo que pertenezcan a una secta, ¿sí? Los están haciendo sectarios o les están cambiando precisamente sus creencias para que ya no crean más en Dios. Pero en ningún momento, ¿sí? De estas 2, 3 pasadas que le he dado al curso de milagros, en ningún punto del libro te dice, deja de practicar lo que haces. Ríndeme culto solamente a mí, al libro, a esta práctica, ¿sí? Sino nos encontramos precisamente con pasajes tan amorosos, ¿sí? Yo en lo particular no me he encontrado otro libro tan amoroso como este, ¿sí? Pero, pero de un amor verdadero, de un amor puro, del verdadero amor.
No del amor, por ejemplo, que nosotros pensamos que es, ¿sí? No, va muchísimo más allá. De un amor prácticamente que es creativo, que es transformador. Entonces, nosotros somos prácticamente partícipes de ese amor. La mesa está servida. Quien quiera se puede sentar y comer de ella. La invitación está hecha. Entonces, muchos son los llamados y pocos son los que eligen. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Oh, todo bien. Ok, muy bien. Perfecto. Pues entonces vamos a continuar. Y entonces dice, han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. No movieron montañas con su fe porque su fe no era absoluta. Algunos de ellos ocasionalmente curaron enfermos, mas no resucitaron a ningún muerto. A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay grados de dificultad en los milagros. ¿Sí? Fíjense esta frase. A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay grados de dificultad en los milagros. No habrá aprendido que toda mente que Dios haya creado es igualmente digna de ser sanada, porque Él la creó íntegra. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la creó. ¿Sí? Eso es lo único. ¿Ok? Eso es lo único. Dios te pide únicamente lo que Él te dio, sabiendo que mediante esa entrega sanarás. La cordura no es otra cosa que plenitud, y la cordura de tus hermanos es también la tuya. ¿Por qué prestarle atención a las continuas y dementes exigencias que crees que te hacen cuando puedes saber que la voz que habla por Dios se encuentra en ti? Dios te encomendó su espíritu y te pide que tú le encomiendes el tuyo. Su voluntad dispone que éste permanezca en perfecta paz porque tú eres una misma mente y de un mismo espíritu con él. El último recurso desesperado del ego en defensa de su propia existencia es excluirte de la expiación. Es decirte, no, no es cierto, te está echando mentiras, eso no puede ser de Dios, ¿sí? Y te hace creer un sinfín de cosas como esta. Ello refleja a la vez la necesidad del ego de mantenerse separado y el hecho de que tú estás dispuesto a ponerte de parte de la separación por la que él aboga. El hecho de que estés dispuesto a ello significa que no quieres sanar. Pero ha llegado el momento. No se te ha pedido que elabores el plan de salvación porque, como ya te dije anteriormente, el remedio no pudo haber sido obra tuya. Dios mismo te dio la corrección perfecta para todo lo que has inventado que no esté de acuerdo con su santa voluntad. Te estoy diciendo perfectamente explícito su plan. Te diré también cuál es tu papel en él y cuán urgente es que lo lleves a cabo. Dios se lamenta ante el sacrificio de sus hijos que creen que Él se olvidó de ellos. ¿Sí? Esta parte también, Dios se lamenta ante el sacrificio, entre comillas, de sus hijos que creen que Él se ha olvidado de ellos. Entonces, para ellos, los que solamente pueden ver el ego, existe el sacrificio. Siempre que no te sientes completamente dichoso es porque has reaccionado sin amor ante una de las creencias de Dios, una de las creaciones de Dios, ¿sí? Y como creaciones precisamente somos cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso dice, siempre que no te sientes completamente dichoso es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Al percibir eso como un pecado, te pones a la defensiva porque prevés un ataque. ¿Sí? Todo lo que ya hemos estado explicando aquí está. ¿Sí?
Tú eres el que toma la decisión de reaccionar de esa manera y por lo tanto la puedes revocar. No puedes revocarla arrepintiéndote en el sentido usual de la palabra, porque eso implica o implicaría culpabilidad. Si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, reforzarás el error en vez de permitir que sea deshecho. Entonces, si nosotros, por ejemplo, dices, chin, ya cometí un error, ¿sí? Entonces he tenido una mala percepción de una realidad, ¿sí? Entonces no estoy viendo con amor o estoy viendo sin amor una de las creaciones de Dios. Entonces prácticamente aquí en automático simplemente me separo. Entonces, por eso nos dice, si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, vas a reforzar el error en vez de permitir que sea deshecho. ¿Qué quiere decir esto? Que la culpabilidad está de más, ¿sí? La culpabilidad y la creencia en el pecado, el cual tiene que ser castigado, precisamente porque nos hace sentir culpables. Entonces, prácticamente aquí vamos a reforzar el error. Y como reforzar el error es para corregir el error, pues entonces simplemente no lo estamos permitiendo. No va a pasar, ¿sí? Muy bien. Tomar esta decisión no puede ser algo difícil. Esto es obvio si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso es porque tú mismo así lo has decidido. Por lo tanto, el primer paso en el proceso del deshacimiento es reconocer que decidiste equivocadamente, a sabiendas, pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera. Sé muy firme contigo mismo con respecto a esto y mantente plenamente consciente de que el proceso de deshacimiento que no procede de ti se encuentra no obstante en ti porque Dios lo puso ahí. No procede de ti, pero ya lo tienes. ¿Sí? Esta es la solución. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y entregárselo allí a la expiación en paz. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Entonces, en este penúltimo párrafo, sí, donde dice, tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error. ¿Sí? Esta parte la vuelvo a repetir porque es importante. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros para poder sanar algo, necesitamos que regresar al punto donde nosotros hemos cometido precisamente el error. Si nosotros, y esto aplícalo para lo que tú quieras, para un trauma, para una programación, una enfermedad incluso, ¿sí? Entonces, necesitamos que ir al punto donde ha sucedido precisamente o donde se cometió ese error. Y entonces ahí se lo necesitamos que entregar al Espíritu Santo, a la expiación, ¿sí? Para entonces encontrar la paz. Si nosotros no hacemos eso, no hay sanación, ¿sí? No hay curación, ¿ok? Entonces dice, repite esto para tus adentros, lo que sigue a continuación, tan sinceramente como puedas. Dice, como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Y entonces es la oración precisamente que viene en la página número 99 que les comentaba. Manténganla esta oración o mantengan precisamente, es una versión corta lo que les acabo de mandar, ¿sí? Pero cualquiera de las dos funciona perfectamente. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo
Si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. ¿Sí? Entonces, esta es prácticamente una de las oraciones, ¿sí? Que normalmente yo hago por la mañana, ¿ok? Y le pido al Espíritu Santo que Él decida en favor de Dios por mí. Yo no sé lo que me conviene a mí. Yo no sé cuántas o cuáles decisiones voy a tener que tomar durante el día, ¿sí? Pero que simplemente me acerque más a esto, ¿sí? A esa decisión y que Él me ayude a decidir en favor de Dios por mí, ¿sí? Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo decida, me acerque más a Dios, a mi espíritu, a mi ser, ¿sí? Y que de paso me dé o me ayude a conseguir lo que por decreto divino me pertenece, ¿sí? Y no estoy hablando de absolutamente nada material. Lo material aquí va implícito, ¿sí? O sea, no, simplemente es lo que me pertenece, estoy haciendo tu trabajo. Creo que hace dos semanas, ¿sí? Existía una situación familiar y yo les comentaba precisamente esto, ¿sí? Digo, que mi oración fue, yo voy a hacer tu trabajo, ¿sí? Entonces, tú haz el mío, ¿sí? Era prácticamente lo que yo le dije al Espíritu Santo, es yo voy a hacer tu trabajo, entonces tú encárgate de lo mío. Y listo, ¿ok? Entonces, eh, anteriormente, yo creo que hace algunos meses incluso, o años, quizás, pude haber dudado de esto. Hoy en día no, o sea, estoy cierto que esto va a ocurrir. No lo dudo en ningún momento. Y que cualquier cosa precisamente que pase o que sucede es la situación o la solución perfecta que Él me está dando. A veces nosotros no entendemos por qué se nos presentan ciertas situaciones, ¿sí? A veces, como les comentaba hace algunos momentos, o sea, de esta persona, por ejemplo, que aparece y pues que acaba de perder un hijo, debe de ser sumamente doloroso, ¿sí? Es de cierta forma incomprensible, o sea, las situaciones y cosas, por ejemplo, que pasan y cómo pasan, ¿ok? Pero al final de todo, como Jesús decía, el último enemigo a vencer es la muerte. Entonces, nosotros tenemos que pensar en todo lo que hemos nosotros leído, en todo lo que religiosamente también se nos ha enseñado, porque precisamente en la Biblia precisamente dice eso, el último enemigo a vencer, decía Jesús, es la muerte, ¿sí? A veces, como les he comentado, nosotros practicamos cosas en las cuales nosotros mismos no creemos, ¿sí? No las comprendemos incluso, simplemente las rezamos, las decimos de una forma automática, pero cuando nos llega precisamente una situación que nos desequilibra, pues entonces les he comentado que nos olvidamos absolutamente de todo. Entra el ego y rápidamente el ego se quiere apoderar de la situación, se quiere hacer presente para entonces dictar qué es lo que nosotros necesitamos que hacer, ¿sí? Es ve para acá, ve para allá, habla aquí, habla allá y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, les digo, a veces aquí es donde nosotros necesitamos que mantener la calma. Necesitamos que recordar que estamos precisamente o que somos estudiantes
del curso de milagros, que somos estudiantes donde el Espíritu Santo mismo es nuestro guía, donde tenemos a Jesús como aliado y obviamente a través de estos dos tenemos a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos constantemente que recordar. ¿Sí? Les digo, se empieza teniendo fe. Eventualmente se tiene y se llega a la certeza. ¿Sí? Muy bien, preguntas. Todo bien, gracias. Ninguna, gracias. Muy bien. Valeria, ¿cómo vas? Bien, gracias. Muy bien. ¿Todo claro entonces? Perfecto. Entonces, tengo un poquito la grabación. A ver, dime, Tania. Valeria, si me permites, hace 8 días se tocó igual el mismo tema de si me defiendo de que he sido atacado. Y aquí me salió el papelito de una frase que hice justamente hablando de eso. Dice, si me defiendo es porque mi ego me ataca con pensamientos o percepciones que me alejan de la verdad. Entonces, te comparto esto, ¿no? Con mucho cariño. Sí, Ok, Tere la que preguntaba, ¿verdad? La vez anterior, acerca precisamente de eso. Pues bien, si me defiendo es porque he sido atacado. Y el único que se puede sentir atacado es el ego. El espíritu jamás se siente atacado por el ego, pero el ego siempre quiere atacar al espíritu, ¿sí? Entonces dice, no, calma, calma. Ok, muy bien.